Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenos Sí, días. buenos días. Buenos días, profe. Muy bien. Sí, sí, escucho. Buen día. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Hasta donde vimos el día de ayer, con eso damos por terminada la unidad número 1. Hasta ahí va en la prueba, ¿no es cierto? Y vamos a colocar una última tarea para la unidad número 1, basada en el primer deber que tuvimos, que fue la estructura lineal. Entonces vamos a completar ese proyecto de la estructura lineal y para ello en ese proyecto debe implementar los 5 métodos de ordenamiento que hemos visto, ¿cierto? Y la parte diferente aquí que tiene que agregar a su proyecto es medir el tiempo que se demora en ejecutar los 5 métodos de ordenamiento y para el conjunto de datos que usted tiene en este momento, ¿cuál es el más eficiente? ¿Sí? Tiempo que se demora cada uno y el más rápido. Vamos a decirle más rápido en términos no de memoria, sino en términos de velocidad. Sí, porque no le vamos a decir eficiente, sino el más rápido. Luego, lo que quiero que haga es que de la hojita Excel que tenía, usted seleccione un grupo de registros, puede ser el 10% de registros, ¿sí? Vea cuántos registros hay, seleccione al azar un grupo de 10 registros, guarde en otro archivo, y lo que queremos es que su programa lea ese archivo y vaya cogiendo cada uno de esos registros. Vamos a ver, 10% es mucho. 5 nomás. Coja cada uno de esos registros y busque dentro de su estructura lineal grande que tiene. Obviamente va a encontrar todos, pero quiero que mida el tiempo que se demore en buscar esos. No use el método de búsqueda lineal, ¿cierto? Sino que utilice el método de búsqueda binario. Y quiero que mida con el método de búsqueda binario cuánto se está demorando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional que tenga sobre el proyecto? Algo. Estuve revisando un par de trabajos, están bastante bien. Espero poder seguir revisando el día de hoy, máximo hasta el domingo, como para ya darle el feedback de cómo le fue en ese proyecto inicialmente, como para que vaya a corregir los errores que tenga ya para este otro deber. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, en la última parte de selección del grupo de registros. O sea, 5% de registro. Tenemos que encontrar ese grupo de líneas, ¿no? No, abre el archivo Excel y usted elija un grupo. Digamos que el archivo Excel creo que tiene 23,000 registros, no me acuerdo. 27.000. Sí, algo Ajá, así. saque el 5% de 27,000 y deje una cantidad de registros, borre al azar algunos, o seleccione mejor al azar. La idea es que tenga aproximadamente el 5% de datos y lo guarda con otro nombre a ese archivo Excel, buscar.csv. Y entonces el programa lo que debe hacer es leer ese archivo y cada uno de los registros lo busca en la estructura lineal. Luego toma el siguiente, busca, y entonces así va a buscar el 5% de registros dentro de la estructura. Obviamente para el método de búsqueda la estructura debe estar, puede tomar el 5% inicial, por ejemplo, el 5% del final, lo que usted quiera, con tal que tenga una cantidad representativa de datos para buscar. Esa es la idea. No sé si ahí queda un poquito más claro. Eh, o sea, pero cuando le demos a ver, a la hora del código, sería como find b y entonces adentro le damos, o sea, adentro le pondríamos el Excel que hicimos con el 5%. Sí. Algo así, ¿no? Ok. Vale. O si quiere, cree una segunda estructura, inserte ahí en la segunda estructura los elementos del Excel. Y luego lo que va a hacer es leer la primera estructura con los elementos a buscar y los busca dentro de la estructura grandota, ¿ya? Para que no mida dentro del tiempo de búsqueda ese trabajito de leer el registro, de crear el producto y luego ese producto mandarlo a buscar, ¿sí? Y así ya tendría todos los productos que va a buscar dentro de otra estructura lineal igualita. Y esa estructura de búsqueda lo único que hace es recorrer esa estructura y va buscando
registro por registro dentro de la estructura grande y guardando cuál es el tiempo que se demora. Ya dejamos para el lunes 20 de junio a la medianoche para entregar el proyecto de la estructura lineal ya completa. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, en eso que dice de guardar en otro archivo, ¿toca generar un archivo CSV con el 5%? Ajá, le toca generar un archivo CSV con el 5% de registros que vaya a buscar. Inge, entonces en el archivo grande solo se toma el tiempo de los métodos y en el segundo archivo del 5% solo es la búsqueda, nada de tiempos. ¿Cuánto se demora el tiempo en buscar esos registros? Recuerde que esos Ahí, entonces registros, los dos van tiempos. sí, en los dos van tiempos. Ya listo, Inge. Bueno, como solo tenemos un método de búsqueda, que es la búsqueda binaria, ese es el que quiero que utilice. Para el ordenamiento, ahí sí que compare entre los 5 métodos para esta estructura, qué tiempos obtuvo y cuál es el mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora sí. Vámonos ya a continuar con la unidad número 2. La unidad número 2 ya nos está hablando de estructuras de datos ya no lineal, bueno, sí sigue siendo lineales, pero ya no la estructura del arreglo, ¿sí? Que es la básica. Entonces vamos ya a ver en la unidad número 2 estructuras de datos lineales, pero las vamos a implementar con unas, se llama lista enlazada simple. Vamos a implementarlo con enlaces, ya no con arreglos. ¿Sí? Entonces vamos a ver la implementación mediante nodos simples, vamos a ver sus operaciones y vamos a aplicar los algoritmos de ordenamiento y de búsqueda sobre esta nueva estructura. Como se imaginará, el proyecto al finalizar la unidad número 2 va a ser comparar los tiempos de su proyecto de la unidad número 1, que era basada en el arreglo, contra esta estructura basada en enlaces y ver cuál de las dos es más eficiente. ¿Verdad? Entonces empezamos con las estructuras de datos enlazadas simple. Muy bien. Vámonos a la pizarra a ver si le puedo explicar cómo funciona. Esto, como le decía, ya no va en la prueba. Esta va para la siguiente prueba. Muy bien. Digamos que nosotros ya sabíamos que tenemos, creo que acá es más fácil explicar, creo que por aquí teníamos, no tenemos. Ahí está, no es nuestro archivito. Guardemos, abramos el de estructura de datos. Ya. Aquí teníamos cómo estaba, ¿no es cierto?, la memoria de Java. Y problemas que tiene nuestra estructura de datos lineales, que si tiene un conjunto grande de datos con el que estamos trabajando, Java intenta buscar los espacios de memoria continuos para colocar esos objetos. ¿Sí? Y entonces eso ya constituye de alguna manera un problema a la hora de el uso de la memoria. Ahora, otra forma de implementar una estructura de datos que finalmente para qué nos sirven para almacenar grandes cantidades de información, ¿no es cierto? Y tener mediante la abstracción de esas estructuras de datos, que era la abstracción, utilizar métodos como el add, como el remove, como el sort, como el print, como el find, que lo que está haciendo es que nuestra estructura de datos internamente hace todas las operaciones para poder darnos así una interfaz de usuario, ¿cierto? Para utilizar la estructura de una forma más sencilla. Entonces, ahora vamos a crear una estructura que se basa en nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos es como, primero, la primera diferencia con la estructura que tenemos actualmente es que yo no tengo que decir de una forma predeterminada cuál es el tamaño de memoria que necesito.
La estructura de datos basada en nodos lo que va haciendo es conforme va necesitando, va solicitando memoria allá. Significará que cuando usted cree la lista de su estructura de datos, únicamente va a crearla vacía, ¿sí? No va a reservar memoria. Y luego va a ir colocando con el add, y en el add, cuando agrega cada una de las personas a su lista, ahí el add es el que reserva un espacio de memoria. Y adicional, esos espacios de memoria van a estar, no tienen que estar continuos, pueden estar en cualquier lugar, de forma que Java puede optimizar el uso de espacio de memoria, ¿cierto? Y va a ir colocando. Ahora, si no están continuos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si nosotros solamente vamos a decir lista? En mi lista quiero que agregue Ana, Jaime, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que todos estos elementos que están en la memoria distribuidos corresponden a mi lista? En el arreglo era sencillito, mediante los corchetes accedíamos al elemento que está en ese índice, ¿no es cierto? En una lista ya no funciona así. Entonces nosotros debemos encontrar la forma de conectar todos estos espacios. ¿Y cómo conectamos? Conectamos, vamos a un ojito. ¿Cómo vamos a conectar estos espacios de memoria? Pues va a ser mediante referencias. Es decir, este es el heap, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que por acá está el stack, ¿cierto? Y aquí en el stack tenemos una variable llamada lista, ¿cierto? Y esta es de tipo mi lista, que es la estructura que yo voy a crear. En esta lista va a estar guardada una referencia, es decir, ¿dónde empieza? Digamos que empezaba en la FF10, ¿ya? Eso es lo que va a estar guardado en el stack. Mi variable lista, y en el valor va a estar FF10. Significa que en la dirección FF10, hagamos de cuenta que esta era la dirección FF10, empieza mi lista. ¿Y cómo sabemos que cuántos elementos cuando yo le doy add, ese elemento va a estar guardado en otro espacio de memoria, pero yo necesito guardar esta conexión? Este es el primero, este es el segundo elemento. Y luego el segundo elemento va a estar conectado con el tercer elemento. Y entonces el tercer elemento va a estar conectado con el cuarto. Y así, nuestra lista, conforme vayamos agregándole elementos, va a seguir colocando estas referencias. En el stack solo tenemos una variable, pero en el heap tenemos un sinnúmero de referencias que nos van a indicar cuál es el siguiente elemento de mi lista, ¿sí? Ahora, programando, ¿cómo creamos esas referencias? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos crear estas referencias? Ya, en un ratito acabo de poner mi última flechita. Y ese es el fin de mi lista, ¿ya? Ahí he enlazado en distintos espacios de memoria. Obviamente este FF01, este era un enlace que va al heap, le está referenciando desde el stack así. Y luego tenemos enlaces dentro del heap, un elemento con otro. Muy bien, ahí preguntábamos. Al rato de programar. Muy bien, Kevin. Perdón, profe, tenía una pregunta. Entonces, Sí. las listas enlazadas son más como una secuencia de elementos que están dispuestos uno detrás del otro, ¿verdad? Ajá, pero en la memoria, en el heap, no están continuos. Por Ya. tanto, no podemos acceder a ellos con el índice tal como lo hacíamos con los arreglos continuos, ¿sí? Entonces debemos poder acceder a ellos a través de estas referencias, efectivamente. Profe, entonces, ¿eso quiere decir que trabajamos ahora es con memoria dinámica en vez de memoria estática, ¿verdad? Correcto. La asignación de memoria que va a usar nuestra lista ya no es estática, no está predefinida desde el inicio, sino que va a ser dinámicamente, va a darnos espacios de memoria el Java donde encuentre disponible, ¿sí? Y no tiene que estar continua, una a continuación de la otra. Ya, profe, muchísimas gracias.
Ya. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos el rato de programar y crear nuestras listas? ¿Qué artificio podemos usar para enlazar estas direcciones de memoria donde está guardado el objeto que queremos? Denis. El método de cabeza-cola. Ah, sí, podría funcionarnos un método de cabeza-cola, nos dice. Podría ser una buena opción, pero ya vamos a especificar a qué nos referimos con el método de cabeza-cola. ¿Alguien de Podría ser por alguna herencia. herencia me dice? ¿Herencia? Sí. Implementar también. ¿Quién me está diciendo? Albuja, Inge. Albuja. Dice mediante la herencia. Mediante la herencia. La herencia lo que nos hace es que de una clase base podamos crear clases especializadas y esas clases especializadas tienen todos los métodos que tiene la clase base. En este caso no nos sirve como para utilizarle, para hacer estos enlaces justamente. No, la herencia no es lo que vamos a usar. Kevin, ¿qué usaríamos? Tal vez a través de punteros, podría ser. Ajá. En C se denominan punteros estos. Efectivamente son referencias. Y entonces para ello nosotros debemos crearnos una estructura que guarde una referencia, digamos. Nosotros podemos, vámonos por acá. Vamos a crearnos, de hecho, una estructura. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Este se llama... Mis proyectos de Java, ¿dónde quedaron? Ah, Lisa, a mí también me sale así. No me deja crear proyectos. De hecho, cuando le doy en project, me dice seleccionar un wizard o algo así. Ajá. Bueno, seleccionamos el Java Project. Java Ya, project. ahí estamos. Bien. ¿Cómo se llama nuestro proyecto? Lista enlazada. Este va a ser simple. Listo, ahí tenemos nuestra lista enlazada simple que va a ser nuestro proyecto. Y entonces sabemos que queremos almacenar algo. Y para ello nosotros necesitamos, por ejemplo, una clase que le vamos a llamar nodo, ¿sí? Donde vamos a ir guardando. Vamos a llamarle un paquete útil. Y esta clase nodo, que va a ser en la que nos ayude a implementar estas referencias, ¿sí? Estos cuadritos amarillos es lo que vamos a crear. Esos nodos vamos a utilizar lo que se denomina una clase autorreferenciada. Es decir, saltémonos un ratito, ¿ya? Un ratito, digamos, bueno, hagamos una sencillita. Luego veremos que podemos almacenar otros tipos de datos. Vamos a decirle de tipo privado, de tipo int, el dato. ¿Qué es lo que vamos a guardar dentro de nuestra lista? En este caso, va a ser un dato. Perdón, no dentro del concepto. Tenemos nuestro dato. Eso es lo que vamos a guardar. Luego ya cambiaremos el int por producto, por persona, ¿no es cierto? Para que nuestro nodo pueda guardar otros tipos de datos más complejos, no solo enteros. Pero empecemos con un tipo de dato entero. Y decimos que esta clase se va a denominar, es una clase autorreferenciada. ¿Cuándo una clase es autorreferenciada? Cuando dentro de ella tiene atributos del mismo tipo de la clase. Por ejemplo, yo acabo de declarar un método llamado siguiente y es de tipo nodo, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de que esta clase nodo es una clase autorreferencial, ¿sí? Porque se llama a sí mismo con un atributo que se llama siguiente, está llamándose a sí mismo.
¿ya? Digamos que el constructor de nuestro nodo, vamos a tener un constructor básico que no tiene parámetros, a veces vamos a necesitar. Y diremos que en this.dato vamos a asignar un 0. En this.siguiente le vamos a asignar un null. Una referencia, yo puedo asignar un null. Va a ser mi primer constructor. Otras veces voy a necesitar un constructor un poco distinto, la mayoría de las veces, que me reciba, por ejemplo, el dato por aquí. Entonces, en dato le asignaré el D. Vamos a crear los gets y los sets. Get siguiente y set siguiente. Tenemos nuestros gets y los sets. Ahí tenemos nuestra clase autorreferenciada nodo. Esta clase nodo va a representar justamente estas cositas amarillas. Significa que dentro va a guardar un entero y una referencia. ¿Sí? Esa referencia es la que nos interesa. Ahí tenemos nuestro nodo, no necesitamos nada más en nuestro nodo. Luego vamos a crearnos una clase y a la que vamos a usar nuestra lista simple. ¿Sí? Nuestra lista simple, ¿qué va a tener? Yo necesito decirle de alguna manera dónde empieza y dónde termina mi lista. ¿Sí? ¿Cuál es el inicio y cuál es el fin de mi lista? Entonces, para ello, tenemos un private. ¿De qué tipo? Nodo, el inicio. Tipo nodo, el fin. Tenemos el inicio y el fin de nuestra lista simple. El constructor de nuestra lista, por ejemplo, podría tener también por aquí un atributo print que me diga longitud. El número de elementos que tiene mi lista. Lo voy a ir guardando en este atributo de aquí. Cuando creo mi lista simple, por ejemplo, yo puedo decir this, longitud igual a 0. Y this punto, el inicio, punto, set siguiente, va a ser igual al fin. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en este instante? He colocado dos nodos dentro de mi stack. Vamos para acá. Digamos que vamos a creamos un nodo. Este nodito, vamos a cambiarle el color, vamos a poner rosadito. Y otro nodo acá. Este de aquí se llama inicio. Y este de acá se llama fin. ¿Sí? Dentro de todo lo que va a ser mi lista. Tiene inicio, tiene fin. Y además yo he dicho que inicio, vamos a ver, inicio dentro de él, ¿qué tiene? Pongámosle el nombre por acá y este se llama fin. Inicio es de tipo nodo. Entonces esta clase nodo que tenía. Dentro de él tiene como una división. Tiene una parte que es el dato y tiene una parte que es el siguiente, ¿cierto? Y entonces en el dato yo puedo almacenar un valor. Veamos. Inicio podría tener el valor de 8. Se me ocurre a mí que voy a insertar como primer elemento de mi lista el 8. Y yo podría decir que el inicio, el siguiente, el segundo elemento, apunte, guarde una referencia hacia dónde. En este caso, por ejemplo, hacia el fin. ¿Ya?
Digamos que cuando usted crea este nodo inicio, Java, en el stack, ¿cierto? Dice, en inicio está la referencia, este está guardado en la dirección FF01. Y fin está guardado en la dirección FF20. Ya, que así. ¿Ya? Cuando usted le dice que en el nodo inicio, digamos que no vamos a guardar nada, vamos a guardar el 0 aquí, ¿ya? Y vamos a colocar acá, tenemos, esta es la parte del dato, y esta de acá sería la parte del siguiente, signo más le voy a poner, pero es del siguiente lo que yo declaré en mi clase, ahí tenemos. En la parte del dato le vamos a guardar el 0 y en siguiente, ¿qué se va a guardar? Se va a guardar una referencia. ¿De quién? De fin. Y entonces en la parte de siguiente, aquí, ¿qué se está guardando? FF20. Eso es lo que estoy guardando en la parte del siguiente. Eso así más chiquito. ¿Ya? En el siguiente guardo FF20 cuando yo hice esta operación. En el inicio.set siguiente le coloqué el fin. En realidad lo que hice fue justamente eso. Inicio estaba almacenado en un espacio de memoria, el fin en otro espacio de memoria. Cuando yo le digo inicio punto, tiene dos elementos, inicio punto dato, inicio punto siguiente. Yo digo en inicio punto siguiente, asigne fin. Es la referencia. ¿En dónde está fin? En FF20. Ese FF20 se guarda aquí en el fin. ¿Ya? Evidentemente, el fin también tiene esta misma división porque también es un nodo, ¿cierto? Tiene la parte del dato, que va a estar guardado un 0 ahí, y tiene la parte de una dirección de memoria. ¿Qué le ponemos aquí? Vamos a ponerle un null. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso acá? Vamos a decir en this.fin.set siguiente, damos null. ¿Ya? En este instante, en mi constructor, cuando hice eso, lo que hice fue esto. En inicio, punto siguiente, guardar la referencia al fin. Y en el fin, punto siguiente, guardar la referencia al null. ¿De acuerdo? Ahora, cuando creo mi lista. Cuando está referenciando a null, es que ahí se acaba la lista, ¿no? Exactamente. Ajá. Este null justo me va a servir para indicar dónde termina mi lista. Y de hecho, en los nodos inicio y fin, en la parte de dato, no voy a utilizar nada. Estos nodos solo me sirven para mostrar cuál es el inicio de mi lista y cuál es el fin de mi lista. ¿Ya? Nada más. No me sirven los datos. No voy a utilizar la parte de dato para guardar nada. ¿Ya? Y eso sería lo que yo haga. Vamos a darle el getter y el setter de la longitud, solo el get. El set no, porque la longitud la vamos a controlar nosotros dentro de nuestro programa. Listo. Tengo mi lista. Tengo el constructor de mi lista. Hasta ahí. Ahora. Yo quiero que mi lista, en la abstracción, por ejemplo, tenga el add. ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Cierto? Método que se llame add. Va a agregar un elemento. ¿Qué tipo de elemento? En este caso, de tipo integer, un valor. Cuando ya cambiemos y ya no estemos guardando dentro de nuestro nodo un valor que no sea entero, sino un objeto, pues el add cambiará aquí para recibir un objeto. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este método add? Que es el insertar. Llamémosle insertar. ¿Qué? Porque ya vamos a ver que nuestra lista va a tener algunos métodos.
insertar inicio. Va a encargarse de colocar un nodo con un valor. Es decir, ¿qué va a hacer? Primero tiene que crear un nodo con ese valor. Digamos que yo le llamo insertar el nodo 8, ¿cierto? En la parte del valor va a estar guardadito ese número 8. Hagamos eso. Vamos a crear de tipo nodo un nuevo. ¿Sí? ¿Ya qué va a ser igual esto? Un nodo. Usamos el constructor del nodo y le enviamos el valor por aquí. Y acabamos de crear este nodo que en la parte de valor va a tener el valor que nos dijo insertar inicio, nuevo. Significa que acá yo tengo, voy a ponerle así un punterito nada más, solo como para mostrar. Ya. Algo llamado nuevo, ¿cierto? Dicho en el stack se crea esta variable nuevo y digamos que este nuevo va a estar asignado en un espacio de memoria llamado FF58. Está en ese espacio de memoria. En el stack hay una variable llamada nuevo que está apuntando a FF58. En el heap, en la FF58, en la parte de valor, está guardado el 8 y en el siguiente está puesto null porque nuestro constructor del nodo decía eso. En el siguiente está puesto null. ¿Ya? Entonces aquí coloquemos nomás. Ahí está el 8 y ahí está null. Lo que acabo de hacer ahorita con el nuevo. Y entonces, como le vamos a insertar en el inicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, inicio, punto, set siguiente. Yo quiero que apunte ahora hacia el nuevo. ¿Ya? Luego, puedo decir que el nuevo punto set siguiente apunte al fin. ¿De acuerdo? Cuando hago estas dos instrucciones, ¿qué estoy haciendo acá? Le digo, inicio, punto, set siguiente, modifíquese y apunte al nuevo. Significa que aquí se está modificando y ya no apunta al 20, sino apunta al 58. ¿Ya? Y luego le digo, inicio, nuevo, punto, siguiente. Significa que creo aquí una referencia. Y nuevo punto siguiente, ya no ponga null, ponga lo que tiene fin, FF20. Y aquí se guarda FF20. ¿De acuerdo? Y ahí yo inserté mi nodo. ¿Sí? Me funciona bien. ¿Qué ocurre si yo de nuevo ejecuto otra vez mi aplicación y le digo add otra vez? Agrega un nuevo nodo. Otra vez ingresa. Cuando salga del método add aquí, este nuevo que es variable local, desaparece, ¿no es cierto? Cuando salimos, esto se quita del stack, pero esto como está guardado en el heap, se mantiene. ¿Ya? Cuando ingresamos al add otra vez, volvemos a crear un nuevo. Y el rato que le di new, Java me asignó la FF77. ¿Sí? Y le dijimos que en la parte del valor guarde, qué sé yo, el 57. Del siguiente está puesto un null. Y entonces tenemos en el stack una variable nuevo para este nodo que yo acabo de crear. Si ejecuto los mismos pasos
está puesto ahorita aquí en el insertar. Veamos qué nos va a ocurrir. Nos dice, inicio punto siguiente, coloque nuevo. Es decir, deme un ratito, vamos a moverle un poquito más acá para que no se nos haga un relajo. Que nos mueve todo completo. Tengo que mover uno por uno. Venga para acá, venga para acá. Y el nuevo podemos representarlo así nada más. Punto aquí y ahí, ya, se creó el nuevo. Ahora sí, nos dice en inicio punto siguiente, cambie y coloque el nuevo. Haga esto. Y entonces aquí ya no dice FF58, aquí va a decir FF77. Eso es lo que hacemos. Luego dice, en nuevo punto siguiente, que tenía el null, coloque el fin. FF20. ¿Qué significa? Que se creó una referencia desde aquí hacia el fin. ¿Ya? Nuestra lista, ¿qué le ocurrió? Tengo inicio, tengo el número 57, pero ya no tengo forma de llegar al número 8. ¿Sí? Ya no hay un puntero apuntando a esta dirección de memoria. Ya no puedo llegar al 8. Se acabo de perder este. Aquí existe inclusive una referencia que dependiendo del método que esté utilizando el garbage collector, como este espacio de memoria, si fuera el reference counting, va a contar dos referencias. Este le está apuntando y este también le está apuntando. Pero a este bloque de memoria, ¿cuántos hay referenciados? 0. Nadie está apuntando a este bloque de memoria, lo va a eliminar. ¿Ya? Y hemos perdido un 1. Entonces, ¿qué es lo que debería ser nuestro código? Digamos que estamos ahí, ¿no es cierto? Y este estaba al null. Aquí teníamos null. ¿Ya? Y este de aquí estaba apuntando al FF20. ¿Qué debería ser nuestro código? Este no le queremos perder, por tanto, creamos un nuevo apuntador, ¿sí? Y le apuntamos con un apuntador que le podemos llamar TMP. ¿Qué significa hacer esto? Evidentemente, este TMP, ¿qué es? Pues evidentemente va a ser un nodo, ¿cierto? Como es un nodo, va a estar guardando en aquí 0 y acá null. Va a estar guardando nuestro nodito TMP. ¿Bien? Pero en el stack se crea una variable TMP asignada en un espacio de memoria, qué sé yo, FF99. ¿Ya? Eso es lo de menos. Vamos acá. Creemos ese TMP. Un TMP. Y ni siquiera necesito hacerle new todavía. No me hace falta. ¿Ya? Solamente le declaro. Como no le hago new, no tengo asignado todavía este espacio de memoria. ¿Sí? Solamente ya existe en el stack una variable llamada TMP que es de tipo nodo. Y entonces en TMP yo le voy a asignar, en lugar de hacerle new para que me asigne un espacio de memoria, yo le voy a asignar lo que tiene. This inicio punto siguiente. ¿Con qué se creó mi nodo TMP? Con lo mismo que tenía inicio punto siguiente. Entonces en el TMP que va a estar guardando inicio punto siguiente. ¿Qué tenía inicio punto siguiente? FF20. En el stack hay una variable llamada TMP apuntando a la FF20. Y ahora sí, en inicio punto siguiente apuntamos a nuevo. Se cambia este por FF
77, que es donde estaba el nuevo. ¿No? Ahí sí. En inicio, punto siguiente, le ponemos nuevo. Luego, en nuevo, punto siguiente, le asignamos lo que tiene TMP. Significa que aquí asignamos en el siguiente lo que tiene TMP. ¿Qué tiene TMP? FF20. No es lo que quiero hacer. 20. Listo. Y se sale del Java, del método add. Se elimina el TMP porque es variable local. Se elimina el nuevo porque es variable local. Bueno, aquí algo nos ocurrió. Un segundito. Este punto acá, inicio, punto siguiente, estaba apuntando a qué dirección teníamos aquí. F20. Ya, pero TMP está mal. Porque este está alojado en alguna dirección de memoria. Creo que era la FF58, si no me equivoco. ¿Ya? Está alojado en una dirección de memoria. Cuando nosotros le decimos TMP apunte lo que tiene aquí, teníamos FF58. Y esto estaba así. ¿Ya? Cuando creamos este TMP y le asignamos inicio, punto siguiente, le asignamos FF58. ¿Ya? Creamos el nuevo, se crea en esta dirección y le decimos inicio, punto siguiente, apunte al nuevo. Aquí esto se modifica y esto dice el nuevo en dónde está, en la FF77. Listo. En nuevo, punto siguiente, asigne lo que tiene TMP. ¿Qué tiene TMP? FF58. Y entonces se creó una referencia así. FF58. Y este sigue apuntando al 20. ¿Ya? Salimos, la variable local TMP se elimina. En esta referencia se elimina el nuevo y se elimina esta referencia. Y nuestra lista nos queda apuntando así. El inicio apunta a la FF77, porque ahí es cuando se me quita, porque este en qué dirección está en el stack, en el heap, FF77. Inicio apunta a la FF77, ahí está el valor 57. El siguiente dice está en la FF58, aquí está, en la FF58 que tiene en el valor el 8 y en el siguiente FF20. En la F20 que está en valor 0 y un null. ¿Ya? Cuando llegamos al null, significa que estamos al final de nuestra lista. Pero ahí yo ya tengo las referencias. Del inicio me puedo mover al siguiente, del siguiente al siguiente y de este hasta el fin. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos nuestro método insertar al inicio. Para poder probar nuestra lista, vamos a crearnos nuestro método public. Imprimir o print, como usted quiera llamarle. ¿Sí? Este método imprimir, ¿qué va a hacer? Va a recorrer nuestra lista y va a ir mostrándonos qué datos tenemos. Tenemos la lista con un while. Mientras veamos de tipo nodo un TMP y le vamos a asignar inicio punto siguiente. Siempre empezamos desde inicio punto siguiente. Y mientras este TMP sea diferente de null, ¿cierto? Significará, perdón, el diferente es así. ¿Ya? Mientras este TMP sea diferente de null, estamos dentro de nuestra lista. Hagamos
grafiquito acá, ¿ya? He creado un TMP, ¿cierto? Un TMP. Y le he asignado, eso vamos a cambiarle de color a este es un rojito. Este TMP empieza desde inicio, punto siguiente. Está apuntando a esta dirección, FF77, el TMP. Y estamos en un while donde decimos, mientras el TMP punto siguiente, como está, ¿cuál es? FF77 punto siguiente es FF58. Sea diferente de null, continúe. Cuando este TMP ya sea igual a null, ya va a dejar de estar en el while. Entonces, ahorita estoy apuntando con el TMP justo la dirección FF77. Me voy hacia acá y diré print. Bueno, no print. System.out.print. L. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir lo que tenemos. tmp.getDato. Con eso yo muestro qué dato tengo. Y luego tengo que mover este TMP. El TMP, ¿no? tmp.getSiguiente. Eso camino al siguiente. Entonces me voy acá, imprimí el 57 y luego le digo en TMP asigne lo que tiene en siguiente, FF58. Se va hacia acá. Pregunta el while, ¿es el TMP diferente de null? Si es diferente de null, entonces tome el dato e imprima. Toma el dato E8 e imprimirá el 8. Y luego en TMP coloque TMP punto siguiente. ¿Qué tiene en siguiente? FF20. Apúntese acá. Dice, ¿es TMP igual a null? No, no es nulo todavía. Y entonces va a decir imprima y nos va a imprimir este 0. Y luego en TMP va a asignar TMP punto siguiente que es null. Igual nos va a preguntar, ¿es TMP igual a null? Sí. Efectivamente es el null. Sale del while y terminó de imprimir nuestra lista y el TMP se elimina. Pero ¿qué problema tuvimos? Imprimimos 57, el 8 y el 0. Y el 0 en realidad no es un elemento de nuestra lista. Entonces la pregunta correcta aquí es si tmp.getSiguiente es igual a null. Ahí sí va a parar justo antes de llegar al fin. Cuando el TMP esté aquí, en la FF58 va a decir tmp.siguiente es igual a null. Va a ser la siguiente. No es null todavía. Ajá, imprime el 8. Luego así, el siguiente que es FF20. Y dice, el while le pregunta, ¿es tmp.siguiente igual a null? Dice que sí, y entonces sale del while. ¿Alguien me decía algo? Sino que ya no habíamos asignado el get siguiente al TMP. Ah, ya, a ver. Creo que me salté una partecita. Empecemos el imprimir de nuevo. Creamos el TMP le asignamos inicio, punto siguiente, FF77, está aquí, listo. Le dice, ¿es el TMP punto siguiente igual a null? No es null, es FF58. Imprima el 57 y asigne en TMP punto siguiente. ¿Qué tiene en el siguiente? FF58. Coge de aquí y se mueve hacia acá el FF58. Pregunta si en esta dirección FF58, punto siguiente es null. No es null. Imprime el 8. Imprime el 8 y le dice, asigne en TMP punto siguiente. ¿Qué tiene el siguiente? FF20. Aplica acá. Se va al while y pregunta, ¿es TMP punto siguiente igual a null? Sí es igual a null. Entonces salta del while, ya no imprime el 0 y finaliza la impresión. ¿Ahí un poquito más claro? Sí, entonces en el while no hay que volver a decirle TMP get siguiente, ¿no? No, solamente aquí le preguntamos si el siguiente es nulo
Si es diferente de nulo, continúa. Si ya es igual a nulo, va a salir y va a decir, vaya. No, nada, me refiero a que el TMP, cuando lo crean, le asigna un número, ¿no? Una dirección. Una dirección. Ajá. Y, En el siguiente guardamos referencias. y ya, entonces TMP es un número. Entonces, ¿por qué en el while hay que volver a decirle TMP get siguiente? Creamos TMP, le asignamos inicio punto siguiente. Inicio punto siguiente no es un número, es una referencia. FF77. No le digo inicio punto dato. Si fuese inicio punto dato, eso sí es un número, es un int. Pero le estoy diciendo inicio punto siguiente. En el siguiente que se guarda, un nodo, una referencia. FF77. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Ya? De hecho, es un nodo. Dígame. Si en el primer nodo igual tengo un dato, un número, ese no me va a imprimir, ¿verdad? Ajá. Digamos, Porque, en vez del 0 tengo un 5. ya, ¿qué Ese, es lo que ocurre? ¿No es cierto? Nosotros cuando creamos nuestra estructura de datos, podemos crearla como yo le estoy enseñando en este momento. Que en el inicio, en el nodo de inicio y en el nodo de fin, no guarde datos, ¿sí? Cuando usted esté insertando un nuevo nodo. El primer elemento de su lista es el 57, no el 0. Entonces, el nodo inicio y el fin solo los estamos usando como para marcar dónde empieza la lista y dónde termina. Pero no estamos usando la partecita del dato, se está desperdiciando, si quiere llamarlo así, y no estamos guardando ningún elemento, ni en el fin, ni en el inicio. Usted podría crear otra estructura de datos donde efectivamente sí utilice el espacio de memoria del fin y del inicio. Perfectamente, podemos hacerlo. Inclusive podríamos modificar para así guardar información aquí y no desperdiciar. Sí hay cómo hacerlo. Empecemos con la más fácil. No vamos a guardar información ahí. Probemos nuestra estructura hasta ahí. Perdón, vamos a poner los puntitos. Héctor preguntó, ¿quién más dijo? Tapia, profe. Muy bien. Probemos nuestra estructura de datos. Creémonos nuestra nueva clase. Principal. Esta sí tiene un mail. Dentro de principal yo voy a crear de tipo lista simple. La unión de la lista simple. Importamos de la útil la lista simple. Yo ya creé mi lista simple. Ahora mi lista. Tengo algunos métodos. Tengo el método getLongitud. Tengo el método imprimir. Y tengo el método insertar inicio. ¿Cierto? Empecemos con el insertar inicio. ¿Qué quiero insertar aquí? Insertemos el 8. Un valor de 8. Y luego le voy a llamar a mi lista punto imprimir. ¿No? Hasta ahí mi lista solo tiene uno. Le ejecutamos un puntero nulo. Porque cuando creé mi lista, para el inicio, y tengo que reservar memoria para el fin. Ok, ahí sí está. Una vez que tengo reservado espacios de memoria para el inicio y para el fin, ahí sí en inicio punto siguiente puedo asignar y en el fin punto siguiente también puedo asignar. Ok, vamos acá, ejecutamos y ahí sí, nuestra lista tiene solo el número 8. Insertar otro numerito, vamos a insertar el 57. ¿Sí? Y ahí recién se va a reservar el espacio de memoria para el 57 y no nos está imprimiendo el 8. Ok, vamos a nuestra lista. ¿Por qué no imprime? Inicio punto siguiente.
TMP, punto siguiente es null, imprimimos getDato. Debug. Muy bien. Tenemos el dis.dato tiene 0 y el siguiente tiene nulo. ¿Por qué paro en el set siguiente? No sé por qué se está parando ahí, yo quería que se pare solo. Creo el inicio. Asigno espacios de memoria al inicio, al fin. Coloco en el siguiente. Veamos, tenemos nuestra lista en el dis. En el inicio ya tenemos un espacio de memoria, en dato tenemos null. Y en siguiente tenemos, está apuntando a algo que tiene 0 y en siguiente tiene null. Y ya no tenemos nada más. Obviamente el fin que tiene en dato 0 y null. Y en realidad este siguiente, esta representación es del fin. Mire, ID 20 significa que lo que está apuntando el siguiente es justamente a este de aquí, al fin. ID 20. Terminamos la construcción de la lista simple y va a insertar el 8. ¿Se va? Crea un nuevo nodo. ¿Ya? Tenemos el nuevo, en el ID 20. En TMP le va a asignar lo mismo que tiene inicio punto siguiente. Nos vamos otra vez al dis. Inicio punto siguiente tenía el, ahorita ya le asignó inicio punto siguiente, le puso el nuevo. En inicio punto siguiente está el nuevo, que era el ID 24. ¿Ya? En nuevo punto siguiente le va a colocar el fin. Revisemos nuestra lista. Desde el inicio me voy en dato 0, el inicio no guarda nada. En siguiente tenemos en dato el 8, insertado el 8. Y en siguiente está apuntando al 20, que el 20 es el fin. Ahora va a insertar el 57. Inserta. Inserto. Veamos si nuestra lista está bien. Inicio. En siguiente tiene el ID 25. En el 25 tiene el 57. En el siguiente tiene el 20. El insertar es el que está mal. En dato tiene 0 y en siguiente tiene 0. ¿Sí? Acabamos de perder el nodo 8. Cuando insertó el 57. El insertar inicio no está insertando bien. Revisemos el código del insertar inicio. En TMP colocamos inicio punto siguiente. En inicio punto siguiente colocamos el nuevo. En el nuevo punto siguiente colocamos el TMP. Eso es lo que está mal. Otra vez el debug. ¿Ok? Ahí sí se le funciona, profe. Ajá. ¿Ya? Creamos un nuevo nodo, creamos otro nodo. Creamos la lista. Terminó la creada de la lista, va a insertar el 8. Inserto el 8, va a insertar el 57. Verifiquemos mi lista.
En el inicio tenemos el dato 0, en el siguiente el ID 25. En el 25 está el dato 57, inserto al inicio. En el siguiente tiene el ID 24. En el 24 en dato tiene el 8. En el siguiente tiene el 20. El 20 es el del fin. Si le doy siguiente, en dato tiene 0, en siguiente nulo. Y ahí termina. Vamos a imprimir. Y veamos. Ahí en TMP tenemos el ID de inicio punto siguiente, 25. TMP tiene ese 25. Si le abrimos el TMP, en dato tiene 57 y en el siguiente tiene un ID 24. Entonces, el TMP punto siguiente es nulo. No. Ingresa. Imprime. Y asigna en TMP. Ahora va a asignar el siguiente. ¿Sí? Entonces, TMP ya que tiene el 8. No es nulo. Imprime el 8. Asigna el siguiente. Y ahora TMP tiene el 20. TMP punto siguiente tiene null, sí. Entonces sale del while y termina la impresión. ¿Sí? Y ahí sí nos imprime 57.8. Insertamos otro nodito. Tenemos que inserto el 4. Luego quiero insertar el 77. ¿Ya? Ejecutamos y ahí está. Nuestra lista tiene el 77 que siempre está insertando al inicio. 77, el 4, el 57 y el 8 se quedó al fin. Y funciona nuestro insertar al inicio y nuestro imprimir. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Algo que no le quede muy claro? Profe, ¿puede repetir solo esa parte cuando creó los nodos? Que dijo que tiene que asignar memoria de inicio. Solo esa parte. En la lista simple, Sí, sí, ¿cierto? sí. En el constructor. Yo aquí solo declaré inicio y fin, pero no les he asignado ningún espacio de memoria. Recordemos que son objetos de la clase nodo, ¿sí? Y tienen estos objetos almacenan dos datos, el dato y el siguiente. Entonces yo necesito dar ese espacio de memoria. Tengo que crearle el new para que ya se cree ese objeto inicio y el new para que se cree este objeto fin, ¿sí? Y ahí sí ya puedo, en inicio, como ya está en un espacio de memoria, ahí sí ya le puedo hacer set siguiente y el fin también set siguiente. Gracias, profe. Sí, ya lo entendí. Apellido. Muñoz, profe. ¿Alguien? ¿Alguna otra dudita? Sí, profe. O sea que en esto de los nodos ya no va a haber arreglos. O solo va a haber solo punteros y referencias. Solo hay referencias. ¿Sí? En Los C arreglos ya, los ya arreglos quedan los, para la estructura, ¿no? ajá, ya no usamos arreglos, ¿sí? Vamos a usar justamente nuestra nueva lista, está basada en nodos, enlazados. ¿Enlazados mediante qué? Mediante referencias. ¿De acuerdo? Y esto es mejor que el anterior, ¿no? El anterior que hace arreglos. Claro, Pues depende de lo que tú tengas. es mejor en el sentido de que usted cuando creamos desde nuestro producto principal, no estoy reservando un espacio de memoria grandotes. Y aquí tenía que insertar los 27.000 registros. En el otro, desde el inicio, el Java reservaba el espacio de memoria continuo para 27.000 registros. En este caso no estoy reservando apenas espacio de memoria para dos nodos, para el inicio y para el fin cuando termino esta instrucción. Y luego, conforme voy necesitando, voy agregando memoria, ¿sí? Y memoria que está dispersa. Evidentemente, esta lista es mejor, es más eficiente que la lista basada en arreglos. Jordi, ¿verdad? Jordi. Sí, Chamba. Profe, ¿y cuántos tipos de lista más hay? O sea, para saber tener una idea. O solo vamos a estudiar estos dos y ya. ¿Se quiere saber qué nomás vamos a estudiar? Véngase para acá, al sílabo. Ahí está, ahí. Ya le veo. Y ahí está. Lista simple, lista doble, doblemente enlazada, circular. Y ahí puede ver todo lo que vamos a estudiar.
todas maneras, apellido. Ah, igual era Muñoz, profe. Solo quería saber eso. Gracias. Inge, disculpe, una pregunta. Dígame. Yo ya le mando a imprimir, pero a mí me imprime siempre así, cero, después el nodo, pero me imprime siempre desde el cero. Muéstrame el código y veamos qué le está pasando. Ya le mostré. Disculpe, ya se ve. No todavía. Ay, Sí, ahí ya se ve. o ¿Su sea, apellido cuál es? Albarracín. Albarracín. O sea, por ejemplo, aquí me imprime lo que es los 3 nodos que tengo, los principales que añadí, pero me imprime el cero también. Ya, veamos el print. Aquí está. Ya. Aquí está el print. Ya, en el while, el TMP tiene que preguntar tmp.get siguiente. Ya aquí está. No, no, en la pregunta, donde pregunta el TMP es diferente de null, no pregunte TMP, pregunte tmp.get siguiente diferente de null. Punto get, siguiente. Ujú. Ay, Sí. Lisa, a ver. eso que yo le estaba preguntando antes también. Sí. Ay, gracias, sí. Ahí está bien. Ya, Solo ya para le eso. puse el puntito. Código, no Ah, quitas, gracias. brother, no quitas el código. Espera. En fin. Profe, en esa parte de que él decida ay, ya, gracias. En esa parte que dice TMP, o sea, si al principio le asignamos el get siguiente a TMP, entonces ¿por qué después abajo tenemos que volver a usar el get siguiente? Si se supone que TMP ya es el get siguiente, no sé si me explico. Ya, porque para imprimir estamos usando el TMP directo. ¿Ya? A ver si quiere le comparto. Para imprimir, cuando estamos tomando el dato, el TMP efectivamente ya está en el siguiente, como tú dices, en el inicio, ¿no es cierto? En el 8. Bueno, en este caso en el 77, que es el primerito. O sea, Y ya estoy usando el tmp.getDato. Lo único que estoy usando aquí el siguiente es para preguntar para que no me imprima el 0 del fin. Porque el nulo está en el siguiente del fin. No está en el fin directo. ya sí. A ver, entonces cuando se crea el TMP, se crea un nodo completo con el dato y con el siguiente. Así es. Ent- bueno, lo que me hace ruido es que le asigna el this.inicio y el punto get siguiente. O sea, si en vez de eso le pusiera el punto get data, sería lo mismo. Es que aquí el while, ¿para qué nos sirve? Para saber si ya llegamos al final. Y en el dato no tengo el final, tengo el 0. No, en el de arriba, en la línea 26. Ya, si aquí no le asigno el siguiente, si le asigno el inicio, me va a imprimir el dato del el 0. Y si ahí le ejecuto, me va a imprimir el 0 del inicio. ¿Sí? Entonces, como el inicio yo me quiero saltar, el dato del inicio no quiero, entonces le asigno ya de una el puntero al siguiente, al que efectivamente es el primer elemento de la lista. Profe, una pregunta. En este caso le hace eso porque dijo que nuestro arreglo empezaba en cero. Si no empezaría en cero, ahí no le hiciéramos eso, ¿no es cierto? Ajá, porque estamos usando el inicio y el siguiente solamente para guardar la referencia de dónde empezó y dónde finalizó. Digamos que si nosotros pusiésemos aquí, el TMP empiece desde el inicio y termine cuando el TMP sea igual al fin. Y le ejecutamos. Nos va a imprimir lo que tienen todos los nodos. Aquí sí estamos imprimiendo toditos los nodos. En el nodo inicio está en el dato un 0 y en el nodo de fin, en el dato está un 0. ¿Sí? Ahí sí estamos imprimiendo todos los nodos, pero por eso es una abstracción, porque nosotros estamos haciendo la abstracción de que en el inicio no vamos a guardar información, solamente es el puntero al
al nodo que en verdad empieza en la lista. Y aquí también en el final no guardamos la información, sino solamente es el puntero para saber que en el siguiente está el nulo. De forma que cuando imprimamos nos va a imprimir solamente los elementos que tenemos dentro de la lista. ¿Apellido? No, era yo, nada más. Y creo que Muñoz. O sea, yo solo creo que dije lo que la profe dijo, para que entiendas. Creo, no sé si Muy la bien. forma. Gracias, profe. Michael, Barrio Nuevo. Sí, buenos días, Inge. Tengo un error en el programa, pero lo que pasa es que ayer mi internet estaba lento y el Teams no se abre en la computadora, entonces no sé si le puedo enviar una captura al chat para que vea el error que me sale. En el programa de ayer. No, en el que estamos haciendo ahorita. Claro, a ver, mándeme por el chat la captura de la imagen. Profe, a mí también me da un error, no sé si me puede ayudar. Sí, ya veamos en el chat que me mande la captura y después te ayudo a ti. Ya. Pues, ahí está. Ya envié. Ni un nodo de valor en el nuevo. Estamos creando ni un nodo de valor. Nodo, nuevo, ni un nodo de valor. ¿Qué te dice? A mí me da el mismo error, profe. Es Por el eso. constructor, Inge. Ya, ajá. Sí, Vamos a al mí también. constructor Es del el nodo. constructor. A ver, ¿a quién le está dando el error y que si me puede mostrar la pantalla? Compártame. Yo, profe. Ya le A ver, comparto. comparte. A ver, aquí, en la parte de aquí, sale algo del constructor. Ya, vamos al constructor del nodo. Vamos a la clase nodo. Tenemos un constructor que no recibe nada. Y el constructor que recibe el dato, Ese le teníamos falta. dos Dos constructores. constructores son. Entonces no tengo ese, no copié. El nodo le ingresa un valor de tipo int y le asigna el dato. Algo así. Como parámetro, quites ese int de ahí. Y ahí dentro del parámetro, ahí va int valor. ¿Ya? Y ahí en this.dato le asigna valor. Y en this.siguiente le pone nulo. Y ahí ya debería funcionar. Sí. Me faltaba eso entonces. Ujú. Ya, gracias, profe. Correcto. Apellido. Criollo. ¿Alguien más era? Que le debo el puntito. ¿No? Kevin, dime. Yo era solamente, profe, para quitarme la duda. Entonces, básicamente el nodo vendría a ser como dos campos. La información, o sea, donde se va a almacenar el dato, ya sea cualquier tipo de dato primitivo. También podría en esto incluirse la referencia. O sea, por ejemplo, si es que yo quiero utilizar un strings o no sé, le quiero poner alguna otra cosa, ¿podría funcionar también eso? Por supuesto. Ya cambiaremos nuestra clase nodo para no guardar. Inclusive vamos a hacer un nodo genérico para no guardar un tipo de dato simple como el integer, sino poder guardar objetos. ¿Correcto? Ya, profe. Y la última sería la referencia, o sea, el enlace o el puntero, ¿verdad? O sea, Ajá. Por eso era la clase autorreferenciada, porque tenía un atributo que es del mismo tipo de la clase. ya, profe, muchísimas gracias. Eso era. Listo, ya le puse el puntito. Listo, chicos, como están haciéndome bastante ruido los vecinos, mejor nos quedamos hasta ahí y nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que tengan buen profe. día. Luego, profe. Hasta luego.